Primero de diciembre del año 2023. Manifestantes queman la entrada de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Federal, por desabasto de medicamentos. Estas son las imágenes. Síganme en X para recibir más contenido. ¡No al desabasto! 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 ¡Que salga Alexe! 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 Particularmente ellos son manifestantes que necesitan de medicamentos para tratar el VIH. Dos. Usuarios de X denuncian al personaje dentro del Servicio de Administración Tributaria que reveló datos personales de la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, por órdenes del presidente López Obrador para desprestigiarla, atacarla y tratar de restarle votos frente a la candidata Claudia Sheinbaum. Este habría sido el funcionario del SAT que violó el Código Fiscal, las leyes aplicables a la protección de los derechos de los datos personales y del derecho a la privacidad para hacer ataques políticos desde la conferencia matutina de López Obrador. Tres. Denuncian corrupción y nepotismo. Llega primo de segunda línea de sangre de Damaso Anaya como rector de la UAT, en una estrategia para beneficiar la corrupción de la candidata de Morena Claudia Sheinbaum con más de 7,000 millones de pesos por órdenes de su primo el doctor Ávila Villarreal. Salieron peores que los anteriores, es lo que denuncian. Américo Villarreal, no Ávila, sino Américo Villarreal, gobernador del estado de Tamaulipas por el partido Morena, quien ha sido relacionado con el narcotráfico. Cuatro. Imágenes que no podemos mostrarles por lo explícito de su contenido, pero pues era una persona que quemaron viva en plena vía pública y dejaron una narcomanta, diciendo que esto es pues una venganza por traiciones entre el crimen organizado. Imágenes bastante fuertes. Lo rojo que se alcanza a ver es el cadáver de una persona ardiendo. 5. El desabasto de medicinas, la manifestación que hubo por la falta de medicamentos para tratar el síndrome de inmunodeficiencia, visto desde otro ángulo. Quemaron la entrada de la Secretaría de Salud de nivel federal. No solamente escasean estos medicamentos, hay un desabasto de medicamentos para tratar el cáncer, los medicamentos oncológicos. Y no es un asunto que sea de ahora, sino que es una problemática que viene con el gobierno de López Obrador agravándose día tras día en los últimos 5 años. Los manifestantes están muy exaltados, fastidiados de solicitar sus medicamentos y que el gobierno de López Obrador pues
tenga distintas narrativas que solamente dilatan, retrasan el proceso de manera ociosa, como decir que México va a tener un sistema de salud como Dinamarca, o decir que va a construir una farmacia gigante en Huehuetoca, etc. Exhiben en redes sociales que los túneles para poder abordar o descender de los aviones en el aeropuerto de Zumpango ya no están en condiciones de ser utilizables, exhiben que están trabados y pues esto dificulta mucho el acceso y el descenso de los pasajeros. Uno de los mejores aeropuertos del mundo, el aeropuerto de Santa Lucía. Declaraciones del presidente que no se corresponden con lo que estamos viendo. Les ofrecemos una disculpa, esto es ajeno totalmente a Aeroméxico. Lo que también queda probado en las imágenes es que el personal del aeropuerto no cuenta con el material, las herramientas necesarias para poder reparar, reanudar el funcionamiento de estos túneles. Las personas no pueden bajar de los aviones porque es una altura de aproximadamente 2 o 3 metros. El candidato falso, articulado por López Obrador, Samuel García de Movimiento Ciudadano, pues no podrá mantenerse como gobernador, no podrá pues estar jugándole a ser gobernador del estado de Nuevo León y al mismo tiempo candidato que se dedica exclusivamente a atacar a la candidata del Partido Acción Nacional, Xóchitl Gálvez. La idea de López Obrador con articular a Samuel García es robarle votos a la oposición, al PAN, y fortalecer a Claudia Sheinbaum. Pablo Perito comunica que juez suspende la licencia que se le había concedido al gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García, para pues poder ser gobernador, medio gobernador, candidato ilegal, bueno, lo que él quiera hacer. Y ante esta situación, pues también se exhibieron imágenes en que el gobernador intentó violentar o amedrentar desplegando la fuerza pública en contra del poder legislativo. 7. Una favorable. El gobernador Diego Sinue se comprometió a que el homicida del activista Adolfo Enríquez Van der Kamp, que habíamos comentado que fue ultimado, fue privado de la vida en una taquería y también hirieron a un joven de 17 años que lo acompañaba, pues ha sido detenido. Finalmente ha sido detenido, así lo comunicó la Fiscalía del Estado de Guanajuato, y se informa que Luis Jair N. sería el indiciado, el presunto homicida, y que ya ha sido detenido y procesado por la Fiscalía General de ese estado. 8. Y mientras el gobierno del presidente López Obrador dice que los mexicanos se tienen que conformar con comer frijoles y arroz, tener un par de zapatos viejos y una muda de ropa, así como depender
de las dádivas, de las limosnas de un gobierno comunista o ya no decir un gobierno comunista, un gobierno autoritario que se dedica a elevar los impuestos, a endeudar el país y extraer riqueza para comprar votos de los pobres que nos conformamos según la idea de López Obrador con migajas. Xóchitl Gálvez, por el contrario, anima a los mexicanos a emprender y dice que se puede salir de la pobreza y no depender de un gobierno corrupto como el de López Obrador. Emotivo video el que compartió a través de su cuenta de X. Esta precampaña se trata de algo muy simple, de quedarte donde estás o de salir adelante. Se trata de claudicar o de no rendirse. Eso es lo que yo te ofrezco, así de fácil. Ellos no quieren verte crecer, yo sí. Ellos no quieren verte soñar, yo sí. Ellos no quieren que quieras, que anheles, que aspires a más, yo sí. Esta precampaña, a diferencia de ellos, no gasta dinero ni en producciones, ni en acarreados, ni en farsas. Esta precampaña es de verdad, no de títeres. Aquí nadie te va a mentir una vez más diciendo, yo puedo solucionarlo todo, porque no es cierto, y quien te diga eso, te miente. Se trata de todos, se trata de la gente, y de hablar con la verdad. De la verdad, de la inseguridad que te tiene jodido. De la verdad de que por más que le chingas, no te alcanza. De la verdad de que los apoyos son buenos, pero no bastan. De la verdad de que aunque lo nieguen, son unos mentirosos. De la verdad de que son ellos los que te tienen ahí atrapado. De la verdad que queremos todos salir del estancamiento y ser felices. Se trata de empoderar a las personas para que vuelen, para que lleguen, para que no dejen de soñar. Esta precampaña se trata de ti y no de mí. Por eso quiero ser tu candidata, porque ellos no quieren verte salir adelante. Yo sí. Hay evidencia de que el presidente López Obrador y la ideología de su partido es totalmente contraria al progreso, a respetar los derechos del individuo o persona, porque consideran que si las personas salen de la pobreza, sencillamente ya no los votarían, ya no votarían a su partido. Xóchitl Gálvez quiere que lleguemos precisamente a ese punto de calidad de vida en que con los derechos de libertad que ganemos, el pueblo de México no vuelva a votar por un partido narcotraficante, por un partido corrupto, por un partido que agrupa a lo peor de los otros partidos, porque ese es el pacto que tiene Manuel Bartlett, Manuel Espino, Napoleón Gómez Urrutia, el Baster Gordillo y tantos más que se han unido para conformar el partido Guinda. No depender, emprender, no ser esclavos, ser libres. Es un discurso radicalmente distinto al discurso estatista de López Obrador y Claudia Sheinbaum. #9. López Obrador anunció durante la mañana un aumento de salario del 20% del salario mínimo. Indicó que cuando llegó al gobierno el salario mínimo era de 88 pesos diarios y a partir del 1 de enero será de 249 pesos diarios. Lo que no comenta el presidente es que él ha incrementado gravemente la inflación. El aumento del salario mínimo es una simulación y un acto de demagogia que indica que la inflación aumenta más. El peso pierde su valor con Andrés Manuel López Obrador. Si las cosas fueran bien, debería poderse comprar más cosas con menos pesos. Es decir, nunca sería necesario elevar el salario mínimo.
Pero cuando un gobierno socialista eleva el salario mínimo, genera desempleo y también indica que cada día podemos comprar menos cosas con más pesos. Lo que quiere decir que el peso vale cada día menos. Y en tanto está esta situación, ocurren otra serie de fenómenos y trastornos que muchas veces al grueso de la población no se les explica adecuadamente. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el tipo de cambio entre el peso y el dólar. Entre más pierda su valor el peso mexicano, entre más aumente la inflación, que aumenta también el aumentar el salario mínimo, el dólar estadounidense seguirá bajando. Y esto tiene que ver con el hecho de que extranjeros compran bonos de la tesorería del Banco de México. Este dinero no es una inversión que genere empleos, es una inversión extranjera que genera rendimientos para extranjeros debido a que Banxico aumenta la tasa de interés referencial y esta tasa pues hace más caro acceder, por ejemplo, a un crédito y aumenta las deudas de los mexicanos, las incrementa. Por tanto, esto que está haciendo López Obrador de incrementar el salario mínimo, que aumenta el desempleo y la inflación, viene a perjudicar todo el sistema. Y después dirá o se vanagloria de que el dólar se encuentre bajo, cuando en realidad no es un dato positivo. Sobre todo si tomamos en consideración que son millones de mexicanos que envían dólares a México. Y ese dólar, que también está perdiendo su valor, representa un menor beneficio para las familias mexicanas. Rápidamente destacamos la nota roja: masacres en el sexenio López Obradorista. Matan a estudiante de 16 años en Tultitlán. Es un colegio militarizado. Masacres, actos ilícitos, delincuencia. En este sexenio, matan a pasajero que se transportaba en el transporte público en una urban, como todos hemos hecho. Esto ocurrió en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Tanto el municipio como el estado gobernado por Morena. El puerto de Acapulco sigue en mal estado. Hay 47 municipios que el presidente se niega a ayudar porque dice que no son desastre natural. Y la cifra de desaparecidos y muertos todavía se sigue ocultando. El presidente se niega a reconocer a los desaparecidos como fallecidos. Los familiares de los desaparecidos reclaman que López Obrador no les da razón, no busca a sus familiares. Ya habíamos comentado que los planes del autoritario presidente son ocultar la cifra de muertos y fallecidos por el paso del huracán Otis, huracán categoría 5, hasta pasadas las elecciones de 2004 y todo el trastorno de la corrupción electoral que ha emprendido, que ha desplegado y programado en el gasto en el presupuesto de egresos de la Federación 2024, en que planea endeudar a México por 2 billones de pesos y gastar más de 9 billones de pesos en corrupción electoral. Masacres de AMLO. Matan a director de prevención del delito en Salina Cruz, Oaxaca, gobernado por Morena. Masacres en el sexenio de López Obrador o masacres de AMLO. Matan a director de la policía de Fresnillo, gobernado por Morena. Mientras tanto, el presidente López Obrador y su falso candidato Samuel García buscan distraer a México con chismes y conspiraciones políticas, ataques a la oposición panista, a la sociedad civil
y ataques contra los medios de comunicación para distraernos de los asesinatos que comete el crimen organizado al amparo del gobierno federal, así como actos de desaparición forzada de periodistas. Recuérdese que esta semana a un periodista le dispararon en la quijada, otros 2 sufrieron graves agresiones, atentados contra su integridad física, incluso por parte de un alcalde municipal. Y esta es la noticia más grave. Matan al director de la policía de Fresnillo. La semana pasada también hemos visto que se priva de la vida con mucha facilidad a los representantes de la autoridad, que son figuras públicas, en tanto que los criminales gozan de privacidad, de discrecionalidad y de el amparo de poderosas mafias de abogados, y también parece ser, según las declaraciones de López Obrador, goza de la simpatía del presidente. Otra tragedia: masacres del sexenio de López Obrador. Matan a 6 personas en Tarímbaro, Michoacán, gobernado por Morena. Importante comunicar toda esta información porque resulta ser que hay personajes. ¿Por qué empecé a hacer este extenso hilo en X de todas las masacres y crímenes cometidos en el sexenio de López Obrador? Pues esto vino con motivo de que uno de los narcoproductores de series más famoso de este país, Epigmenio Ibarra, dueño de Argos o de Estudios Argos, pues todos los días quería hablarnos de la tragedia de la guardería ABC que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Y entonces pues yo le comuniqué que en este gobierno, en el gobierno de López Obrador, han ocurrido por lo menos 1000 masacres totales por el crimen organizado, no accidentes, como fue el caso de ABC, no accidentes como ABC. Han ocurrido masacres, asesinatos de niños, destrucción del patrimonio público, todo al amparo de este gobierno. El señor se ofendió y me bloqueó en X. No quiere escuchar las verdades que le comuniqué de la manera más respetuosa posible. Por eso es que hice este hilo que lleva cientos de hechos, los más destacables por su crueldad. Matan 6 personas en Tarímbaro, Michoacán. Un mal síntoma de este país, muy mal síntoma de la inseguridad. También podríamos decirlo no solo de delincuencia organizada, sino también muchos casos en que impera un clima de violencia, de riñas, de discusiones, de situaciones normales que se vuelven homicidas, que se vuelven muy violentas en el país, y tiene que ver con un malestar público, con un malestar general. Masacres en el sexenio de López Obrador. Asesinan a balazos a un hombre dentro de su auto, esto en la colonia Los Fresnos, en Apodaca, Nuevo León. Masacres en el sexenio. Disparan 11 veces a un hombre que estaba sentado en una banca en un parque. Masacres en este sexenio. Asesinaron a una madre de familia y sus 2 hijos pequeños, esto en San Luis Potosí, un gobierno que también es cercano a López Obrador. Masacres en el sexenio de López Obrador. Ultiman a taquero a balazos en la Ciudad de México. Sicarios lo atacaron desde un auto y una moto en Álvaro Obregón. Masacres en el sexenio de AMLO. Privan de la vida al dueño de un bar, esto en el municipio de Iguala, en Guerrero. También se reportaron 2 heridos. Masacres en el sexenio de López Obrador. Bueno, esta era la nota igual del que ultimaron en Guerrero. Privan de la vida a 3 personas en Zacatecas. Masacres del sexenio de López Obrador.
privan de la vida a comisario ejidal en el poblado de Cocoyoc, en el municipio de Yautepec. Se llamaba Rogelio Sosa Peña, en paz descanse. Matan a 2 hombres en la colonia Porvenir, esto en Chihuahua. Matan a golpes a un automovilista, esto en Xochimilco. Padre e hijo matan a otro automovilista tras un percance vial. Las imágenes fueron terribles. En la política exterior, el presidente López Obrador también ha dejado mucho que desear, ha ofendido gravemente a México y al pueblo de Cuba. El presidente López Obrador respalda los crímenes de la dictadura de los Castro en contra del pueblo de Cuba, que ha padecido 65 años esa tiranía. Este es tan solo un testimonio de los presos políticos que sufren de tortura en Cuba. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Denuncio. Las torturas y las crueldades no tienen límites cuando de los prisioneros políticos se trata. Los prisioneros políticos cubanos Nelson Amaya Martín y Alain Polver Lamorú, quienes extinguen una sanción de 25 años de privación de libertad en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, más conocida por la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Amaya Martín y Polver Lamorú fueron enviados para la celda de castigo tapiada el día 23 de noviembre del año en curso, tras declararse en huelga de hambre, en la cual exigen elecciones libres y democráticas, la libertad para todos los prisioneros políticos cubanos, entre otras exigencias. Nelson. El presidente López Obrador ha desviado más de 250 millones de dólares a la dictadura de los Castro para seguir comprando balas, patrullas, camiones de represión y seguir construyendo prisiones para tener privados de su libertad, bajo la opresión, a los disidentes políticos, a los manifestantes, que como lo ha dicho pues el Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, síganlo en su cuenta de X, pues lo único que han hecho es reportar que quiere el pueblo de Cuba democracia, que quieren liberarse de la dictadura del Partido Comunista de Cuba, que es el único partido que puede participar en las elecciones. Les comentábamos esta semana que el presidente López Obrador amenazó a todos los periodistas diciendo que si se portan mal ya saben lo que les pasa porque están siendo observados. Al siguiente día ocurrió precisamente esto que reportó el periodista Ciro Gómez Leiva. 44 de la ruta 4 de Abril Mercado, que fue asesinado a balazos hace algunos minutos. En el lugar, elementos de la Policía Estatal han resguardado la escena en espera de que peritos de la Fiscalía General del Estado arriben para iniciar las diligencias de ley correspondientes. El primer caso, Chilpancingo Guerrero, así estaba la persona el periodista haciendo una transmisión en vivo. El periodista Víctor Mateo estaba cubriendo una nota con otros reporteros y minutos después lo balearon. ¿Qué pasó? 4 periodistas que iban en el mismo auto se detuvieron pues, para hacer su trabajo, seguramente redactar sus notas. Una moto se les emparejó y desde ahí les dispararon. El periodista Víctor Mateo, quien hacía esa nota, colaborador de la agencia Noticias de Guerrero, iba manejando y recibió un disparo en la mandíbula. Jesús de la Cruz, del periódico Objetivo, fue herido en el cuello. Los 2 están graves. El fotógrafo Óscar Guerrero sufrió un rozón y Héctor Camacho resultó ileso. La organización Artículo 19, además de condenar esta agresión, informó que en lo que va del año son 17 agresiones a periodistas en Guerrero. De 2018 a la fecha, las agresiones solo en ese estado son 218. El segundo caso se dio en Apatzingán, en Michoacán. Ahí el reportero del periódico ABC de Apatzingán, Maeno Ramírez, fue atacado a balazos cuando se encontraba fuera de un negocio que tiene en esa ciudad. La tercera agresión ocurrió en Palenque, en Chiapas. Ahí el reportero Eric Guzmán fue atacado por el presidente municipal de Salto del Agua, un señor de nombre Román Mena de la Cruz. El periodista fue atacado por el presidente municipal. Donde en este momento pues el alcalde Román Mena
atiende a los habitantes de Salto de Agua en Palenque y no en el ayuntamiento como las audiencias ciudadanas. Estoy en vivo. Y está en vivo, pero no le importó al presidente municipal. Eric Guzmán se encuentra bien y pensaba denunciar al alcalde. 3 agresiones contra periodistas en un solo día. Así, las agresiones contra los periodistas, porque hay gente que no quieren que usted esté informado, que nosotros estemos informados, que podamos hacernos un criterio sobre el desempeño de estos gobiernos. Masacres de AMLO, masacres del sexenio de López Obrador. Líder de transportistas que denunció extorsión fue asesinado. Gobierno no le brindó ninguna protección. Con su muerte, los extorsionadores se sienten protegidos por el gobierno. Esto ocurrió en Nezahualcóyotl, que es gobernado por el travesti Rebollo Cerqueda. Privan de la vida a dueño de ambulancias. En México, médicos y paramédicos son víctimas de ataques como este, lo cual dificulta que muchas personas puedan acceder a la salud. Masacres de AMLO privan de la vida a 2 custodios de una camioneta de valores. Masacres de AMLO asesinan a director de seguridad. Si les interesa ahondar más en esta información, pueden ir a mi cuenta de X y ahí encontrarán todos los detalles. También en esta semana López Obrador pidió permiso al Senado para que militares de Estados Unidos ingresen armados a territorio mexicano, presuntamente para brindar adiestramiento. ¿No podrían brindar el adiestramiento sin estar armados? Ha sido visto esto como una traición más del gobierno de López Obrador. Se reportó una balacera y varios muertos en Iztapalapa, gobernado por Morena. Es el desastre que está dejando Clara Brugada, de ese mismo partido, quien vive en la colonia del Valle, muy lejos de los problemas de Iztapalapa. Siguen las extorsiones. En las carreteras de México se reportan múltiples asaltos, ataques contra los conductores. Masacres de AMLO abandonaron una cabeza humana, esto en la Gustavo Madero, gobernado por Morena. Se incrementan los asesinatos rituales de animales por santería, también de personas. Los cadáveres se dejan en parques de la Ciudad de México y pues son un foco de infección, además de pues el foco de malos olores, de un ambiente desagradable. También en la Gustavo Madero fue asesinado un hombre en plenas instalaciones de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, esta alcaldía gobernada por Morena. Esta semana ascendió a 173.113 asesinatos dolosos que han ocurrido en el gobierno de López Obrador, lo que lo posiciona como el gobierno más violento de la historia de México desde Carlos Salinas de Gortari. Periodistas son... Y ya para despedirnos, es este video de la amenaza del presidente contra todos los periodistas de México y del extranjero. Periodistas son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, periodistas son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, periodistas son prudentes. El presidente, que está custodiado por un grupo de matones en el Palacio Nacional,
pues amenaza a los periodistas que están presentes, muchos de ellos que son simples acarreados, patiños, no son periodistas de carrera, no hacen preguntas inteligentes, sino que muchas veces su participación en la conferencia es brindarle un elogio o una pregunta arreglada al presidente. Dice que esos periodistas son prudentes, es decir, están censurados, amordazados, tienen miedo de lo que les pueda pasar, porque dice que están siendo observados, intimidados. ¿Por quién? Por los grupos criminales que son los votantes asiduos del presidente López Obrador, por sus simpatizantes que están en mafias de secuestradores, sicarios, extorsionadores. Los periodistas son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, periodistas. Emboscada en Oaxaca, privan de la vida a 9 personas de la etnia mixteca. 2 eran mujeres. Y también en esta semana el presidente López Obrador intentó utilizar al candidato, ahora presidente electo de Argentina, Javier Milei, que se define como un anarcocapitalista. Pues el presidente López Obrador, tratando de seguir el juego político de decir que Milei sería todo lo contrario a él, pues intentó utilizarlo para distraer al pueblo de México de esto. Masacre en Cuernavaca, asesinan 9 personas en una balacera. La Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de López Obrador solo contó 3 muertos, cuando fueron 9. Las cifras se siguen reduciendo, se siguen recortando, maquillando la violencia. 2. Emboscada y asesinato de 3 militares en Nochistlán, Jalisco. A las 8:45 de la mañana, los enfrentamientos, dicen que del cártel Jalisco y Sinaloa, habrían ocasionado este atentado que privó de la vida a 3 militares. Los cadáveres quedan regados por la carretera. 4 días antes, en Ocotlán, Jalisco, atacaron a elementos de la Guardia Nacional y uno de los guardias nacionales perdió el brazo porque quedó muy dañado en el ataque. Acapulco y 47 municipios siguen sin recibir la ayuda debida por parte del gobierno. En el presupuesto de egresos de la Federación no se destinan recursos para la reconstrucción. Xochitl Gálvez del Partido Acción Nacional advirtió que con Argentina ya son 15 países en que pierden gobiernos que son aliados de López Obrador, o gobiernos del tipo ideológico o con la agenda de López Obrador. Miles rechazan la traición de Adrián Rubalcaba, que dijo abandonar el PRI, luego dijo que no se iba del PRI, y que iba a votar a favor de la corrupción de la fiscal Ernestina Godoy. La Ernestina Godoy, que es la fiscal de Morena, aquella fiscal que fue incapaz de procesar a Claudia Sheinbaum por la muerte de 19 niños en el colegio Repsamen y por el colapso de la línea 12 del metro, por 26 muertos. La misma fiscal Ernestina Godoy, que ha sido exhibida por el periódico The New York Times, que utiliza su cargo para solicitar a Telcel de Carlos Slim información privada de los celulares de los opositores políticos a López Obrador. Ha estado espiando al alcalde de la Benito Juárez, del PAN, Santiago Taboada. Y ya para cerrar este bloque de noticias de 40 minutos en Héctor Rosales Oficial, les comento que Samuel García es tendencia en redes sociales con el hashtag Golpe de Estado. El gobernador está utilizando la violencia contra el poder legislativo, que es de mayoría panista. El gobernador Samuel García ataca al Partido Acción Nacional y al PRI, que son la oposición al régimen totalitario y narcotraficante de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Le recriminan por qué no usaste esa fuerza contra la delincuencia organizada. Se sabe que Samuel García fue articulado por grupos criminales de la droga para llegar a ser gobernador del estado de Nuevo León.
y ahora se hace evidente que durante su gobierno Nuevo León se ha convertido en un bastión más del crimen organizado, como uno de los principales lugares de conexión con Estados Unidos en el narcotráfico. Samuel García ha enloquecido y en un intento desesperado por consumar un golpe de Estado en Nuevo León secuestra el Palacio Legislativo. Hay 250 elementos antimotines resguardando el Palacio de Gobierno en Nuevo León para impedir que la ley se cumpla. Es importante advertir que Samuel García está cometiendo otro delito que se conoce como desacato judicial porque el juez ya tiene un fallo en su contra. Ahora intenta secuestrar el Palacio de Gobierno y todo esto se puede entender, o sea, todo el escándalo que está armando Samuel García también es una distracción política para que la gente no preste atención a la campaña de Xóchitl Gálvez, para que no presten atención a la corrupción y delitos de los cuales es culpable Claudia Sheinbaum Pardo, que tan solo por la tragedia de 19 niños muertos en el colegio Repsamen, según las penas que han alcanzado los dueños de dicho colegio, autorizados por Claudia Sheinbaum, alcanzaría Sheinbaum una pena de 270 años de prisión. Esto es todo por el momento. Les invito a seguir en el canal, a ver las listas de reproducción y me escuchan o nos vemos en un nuevo contenido. Gracias por su atención, hasta la próxima.